antes la sustentabilidad era algo lindo de tener y ahora es un requerimiento legal para obtener dinero, para pasar los permisos. Entonces, ahora no es un nice to have, es una estrategia de negocios. Para grabar este episodio, viajamos a Lima. El sol y el calor otoñal de la playa se mezclan con un viento frío. Es la corriente de Humboldt, que nace en la Antártida y llega a las costas peruanas. Una combinación que en ocasiones impide que el cuerpo decida si hace frío o calor. En Lima es habitual caminar entre neblina, pero no llueve casi nunca. Y cuando sucede, puede ser desastroso. Tanto así que las fechas en las que ha caído una tormenta han quedado en el registro histórico. Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto Cela. La fuerza del agua se expresa a través de las grandes olas del mar limeño, a las que llegan surfistas de todo el mundo. Desde Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, México, Suiza, Uruguay y por supuesto Perú, llegaron 79 expertos en sostenibilidad. No solo arquitectos, sino constructores, docentes, antropólogos, economistas y comunicadores a compartir sus experiencias y pensar en red. Ideas no solo para adaptarnos al cambio climático, sino para mitigarlo. Pero sobre todo, llegaron para reconectarse o conocerse en persona por primera vez, crecer y nutrir esa comunidad. Valentina Quintanilla es una de las organizadoras de la segunda edición de CLESAL. Y la expectativa es que todos lo pasen muy bien, que conozcan gente nueva, que se reencuentren con colegas de CLESAL 1 y la expectativa es que queden las ganas para un próximo CLESAL más adelante y las redes sigan en contacto. Los autobuses nos esperan. Entre el hotel y la Pontificia Universidad Católica del Perú hay tan solo unos 7 kilómetros, pero Lima es una de las ciudades de Latinoamérica con más congestión vial, y llegar al campus puede tomarnos más de 40 minutos. El sonido de cientos de claxons es una constante en la banda sonora de esta ciudad. Y también encontramos pequeños parques urbanos que son un remanso acústico y neurológico para sus peatones y vecinos. Pues mira, mi expectativa con CLESAL es la misma que tengo con el proyecto Cela y es que sea un espacio para colaborar, para entender que estamos transitando el mismo camino, que buscamos la misma dirección, los mismos objetivos y que pues al final esos objetivos comunes nos permitan conectar con otra gente que le interesa lo mismo que a nosotros. Seguir profundizando en estas redes latinoamericanas sobre la construcción sostenible, poder intercambiar conocimiento y aprender cosas de los demás. Natalia Carrero y Pablo González son arquitectos expertos en sostenibilidad y economía circular y forman parte del estudio 57.1 Arquitectura en Bogotá. CLESAL pone los escenarios para que ocurra el intercambio y los especialistas comparten sus experiencias para construir conocimiento de forma colectiva. Entiendo, más o menos va por tu línea y actualmente pues presta a un programa que se llama Crédito Miti. Desde mi posición en el trabajo que realizo, creo que he podido ubicar otros actores con los cuales podemos fortalecer las acciones que tenemos en los territorios. Junto con Luvinda Velázquez Arrieta, especialista en políticas públicas y sostenibilidad e integrante del programa de edificaciones verdes del Banco Mundial, participamos en charlas, talleres, conversatorios y retos. Visitamos edificios emblemáticos del campus y de la ciudad y disfrutamos de momentos de cafecito que propiciaron el reencuentro. Día 1.
Para descarbonizar el sector de la construcción, hay que transformar con empatía e información. Los proyectos de edificaciones, por más eficientes y bien diseñados, no son realmente sostenibles sin un enfoque comunitario. Por eso, el planteamiento desde el inicio fue reunir a personas con un amplio background en sostenibilidad. Llegamos a CLESAL todos con un proyecto de vida trabajando en sostenibilidad, entonces la selección realmente de CLESAL es muy rigurosa. Hay entrevistas, hay competir con otro, hay una entrevista de respuestas de 1 minuto, es estresante la selección. Irma Padilla, experta en arquitectura bioclimática, eficiencia energética y sostenibilidad, a quien escuchamos en el primer episodio sobre CLESAL, vuelve a esta segunda edición desde Jujuy, al norte de Argentina. Y entonces al volver, claro que tenemos esos proyectos a los que podemos seguir aplicando y usar esta metodología creo que va a ser fundamental. Se lanzaron retos, no solo como parte de la metodología, sino con el compromiso de sus actores de crear una solución real a lo largo de un año, como parte del plan de continuidad del curso. El reto de Ecuador consiste en integrar la intervención de patrimonio con los criterios de sostenibilidad a través de un ejercicio práctico, concreto, en una intervención en un edificio de los años 50 en el Centro Histórico de Quito. Yadira Álvarez se refiere al edificio Bolívar y al Teatro Atahualpa. Ella es arquitecta de MCMA, Taller de Arquitectura de Ecuador, desde donde mira la sostenibilidad de una forma que es capaz como de reciclar, resignificar tejidos urbanos, edificios que además, al menos en América Latina, yo creo que existen muchos saberes ya que pueden aportar directamente a unas prácticas integradas, ¿no? de recuperación de patrimonio, de recuperación de ciudad y de ciudades y edificios más eficientes, más confortables y que permitan vivir mejor a las personas. La expectativa es lograr, por un lado, propuestas creativas de diseño que justamente desafíen, cuestionen los criterios de intervención en patrimonio, que sean capaces de renovarse, actualizarse, integrar otras visiones. Y por otro lado, sí nos interesa que se generen aportes normativos. Yadira ve la urgencia de que, en el ámbito del patrimonio, se integren criterios contemporáneos que permitan devolver la vida a los espacios urbanos. Nosotros venimos del ámbito del patrimonio y vemos que es una limitación grandísima el que no integran criterios contemporáneos. Entonces es como que se piensa la conservación a veces por conservar el bien y no para que sea un espacio de vida, que es lo que realmente nos interesa a todos. Y el problema es que el centro de Quito está... El centro histórico de Quito está, no solo el centro ya en este momento, pero el centro histórico de Quito está deshabitándose. La zona, el Valle Central de Quito está deshabitándose, está expandiéndose territorialmente, consumiendo mucho territorio y tenemos una cantidad de parque edificado de muchos valores, servido por las mejores redes de infraestructura, de equipamiento y que sería además de un desperdicio, está implicando un altísimo costo ambiental el modelo de expansión que tienen las ciudades sin considerar lo que tenemos ya como recurso. Ese recurso son los edificios construidos. Este mal, como el del tráfico de Lima, no solo aqueja a Quito, sino a muchas otras ciudades. Para resolver estos desafíos asociados a la construcción sostenible, Fitzgerald Cantero, director de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, dice que falta un ingrediente. Bueno, yo creo que lo que necesitamos es tener más información. No se trata solamente de edificaciones, se trata de una nueva forma de vivir, de aprender a regenerarnos con el mundo, y en eso sí o sí tiene que haber comprensión y compromiso, y para eso hay que informarnos, hay que sensibilizarnos, hay que educarnos. El trabajo de Catalina Moya es articular la comunicación desde Proyecto Cela, con el reto constante de transformar los datos técnicos en una narrativa que le haga sentido a cualquier persona, experta o no, en sostenibilidad. Para mí, que comunico el proyecto desde una perspectiva en la que tiene que ser para todos, en que la tienen que entender todos, es súper importante ver a las personas que están detrás de esta información que suele ser súper densa. El CLESAL es duro, ¿no? Es harta data, es harto trabajo técnico. Día 2.
Renovación y actualización de edificaciones, creatividad y equipos multitalento con perspectiva de género. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Me toca partir. Con un cielo nublado y un chispeo tan ligero que apenas parecía brisa, el segundo día arrancó potente con la participación de Rosa Riquelme, directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. Hay mucho que se está haciendo para la edificación nueva, pero las construcciones del 2050 ya están construidas y por lo tanto ahí tenemos que lograr un consenso para lograr acelerar las intervenciones, hacerlo de manera costo efectiva y también convencer a los tomadores de decisiones que a veces es importante parar, es importante reacondicionar y de esa manera entonces tener un mejor uso de las edificaciones y de la construcción en general. Rosa presentó el programa de mejoramiento energético en escuelas públicas de Chile y tocó puntos sensibles, como la urgencia de abordar desafíos no solo técnicos, sino sociales, esos que afectan el día a día y que en Chile tienen el reto de enfrentarse a temperaturas extremas, desde la nieve en la Patagonia hasta el desierto frente al mar, al norte del país. Así, por ejemplo, en las escuelas nos encontramos con el tema de los baños, que no estaban a cabalidad, digamos, para usar y no era parte, digamos, de la intervención original, pero era un requisito mínimo para que la edificación pudiese seguir siendo utilizada. Por más que se reduzca el consumo energético en una escuela, sin unos baños dignos, el proyecto pierde sentido. Entonces ahí tuvimos que lograr compatibilizar nuestros objetivos, que era la reducción del consumo de energía, y los propios de la edificación, y eso se logra con diálogo, con entendimiento, con aceptación, con validación también de los interlocutores dueños de las edificaciones. Y es que si los problemas son complejos, habrá que complejizar la mirada también. Yo soy una convencida de que los problemas son de múltiples dimensiones, y esas dimensiones logramos verlas cuando tenemos personas también diversas, con diversos orígenes, con diversidad de género, y de esa manera robustecemos la forma en que entendemos los problemas y también estamos más fortalecidos para entender las soluciones que tienen que ser creativas, innovadoras y que lo hacemos en base al diálogo, al entendimiento y sobre todo a la diversidad. Este curso de líderes diversos busca ampliar la red de embajadores, personas capaces de encender la chispa de la sostenibilidad en sus comunidades. Y una forma de encender esa chispa es tener la capacidad de hablar de costos, de ahorros, unir datos cuantitativos y cualitativos. El mayor desafío seguramente es poder reducir costos, de alguna manera de ir descarbonizando la industria de lo que es la construcción. Siempre obviamente va a ser más accesible el material que esté disponible cerca de donde se va a construir, pero esa concientización debería ser acompañada de un tema de presupuestal de costos. Día 3. Materiales bajos en carbono y la importancia de la capacitación para todos los actores del sector construcción. Es indiscutible el valor y la conveniencia de los materiales locales y el conocimiento vernáculo, tanto como lo es el desarrollo tecnológico. No se trata de excluir uno o preferir el otro, sino como en el budismo, la respuesta parece estar en el camino medio, en el diálogo entre ambos mundos buscando soluciones de alto impacto, normativas que las cobijen con sentido local y latinoamericano. En este primer proyecto de vivienda colectiva que estamos usando bareque, estamos usando aislamiento térmico de fibras naturales, cascarilla de arroz y demás, que estamos usando madera natural en silos rasos, en paredes. No es un proyecto social, es un proyecto, yo te diría, de un target de poder adquisitivo medio alto, que para ser primer proyecto de vivienda colectiva sabíamos dónde están nuestros límites, nuestros riesgos y teníamos que ser súper cautos. Felipe Donoso habla del proyecto ALPA de 2025, que realizó con Rama Estudio en Quito, Ecuador. Uno de los varios ejemplos en donde incorpora materiales locales. Cada proyecto como que nos va quitando miedos, pero hay que saber dónde y cómo. Porque si este primer proyecto terminaba siendo un fracaso, entonces no te da pauta para nada, no te da, ahí queda. Exacto. Entonces teníamos que ser como muy cautos. Además, en este proyecto vamos a habitar nosotros, va a estar nuestra oficina y tenía que ser un proyecto que represente, cumpla, signifique algo para nosotros y para las personas que van a habitar ahí. Fitzgerald, por su parte,
apuesta por una difusión más amplia de estos conocimientos que a veces parecen tan especializados. De la capacitación permanente de los técnicos que trabajan en el área, pero también del usuario y el consumidor final, porque en definitiva tenemos que tratar de concientizar todo el tiempo en lo que significa la eficiencia en este caso de las edificaciones y el uso de los espacios, sea nuestro hogar, sea nuestra oficina, sea nuestra universidad, sea nuestra empresa, de cómo podemos establecer métodos y sistemas de ahorro energético, de aprovechar mejor lo que nos ofrecen esos edificios. La idea siempre es establecer métodos y sistemas de ahorro energético que permitan tener un alto nivel de confort. La capacitación permanente de la que habla Fitzgerald es uno de los pilares de CLESAL, por lo que todas las tardes hubo talleres. En México diríamos que descansamos haciendo adobes, y aquí fue literal. Hemos quitado un poco el seco y líquido, no porque no sea interesante trabajar con ellos, sino que esos son... Y queríamos una actividad en que los participantes efectivamente pusieran las manos a la obra y volver a lo básico. Entonces pensamos que era una buena idea trabajar justamente con la tierra. Es como un poco volver a la Pachamama, ¿cierto? Podemos crear esta capa muy arcillosa. A mí me tocó trabajar con un profesional que estaba ahí, que traía además saberes ancestrales. Él nos hacía, de hecho, abandonar la pesa, en donde nosotros partimos midiendo, pesando cada taza de tierra, cada balde de piedras, de fibras naturales, y las medíamos y pesábamos al milímetro para seguir las reglas, ¿cierto?, al pie de la letra. Pero él nos dijo, hey, hay que ir más a lo esencial, y nos comentó que en su localidad él había aprendido a través de su familia, ¿cierto?, por tradición, que no tienes siempre a disposición una pesa, entonces tienes que conocer el material tocándolo. Muy pegajoso, y esa es la consistencia que se usa mucho en Lima para realizar los techos de tierra. Ya no es solo una cosa de mirar, de verificar una medida, sino que también de aprender a entender los materiales desde los otros sentidos, desde el tacto, los olores, entonces el peso, ¿cierto?, pero con tu propia mano. Sí, claramente Lima no llueve, de verdad no llueve, entonces... Creo que en estos días en donde estamos muy invadidos de la inteligencia artificial, de la digitalización, de hacer todo tan acelerado y acompañado de tecnologías quizás a veces complejas, etcétera, es muy valorable el volver a hacer cosas con las manos, volver a confiar en los sentidos del humano, justamente para hacer estos testeos, para hacer estas pruebas de materiales y llegar a un resultado que efectivamente era algo concreto que podíamos ver, podíamos pesar, podíamos tocar. ¿Preguntas? Volver a hacer cosas con las manos, confiar en los sentidos y poner el cuerpo, los cuerpos en conjunto, dispuestos a la celebración. Ya nos sentimos amigos y esa noche fuimos a Barranco, el distrito más cultural de Lima, donde viven y trabajan artistas. Caminamos por sus calles llenas de coloridos murales y bares con música en vivo, y entramos a uno de ellos para escuchar una banda de jazz. Día 4. Marcos regulatorios, certificaciones y políticas públicas para acelerar la transformación del sector. La mañana estaba soleada y antes de iniciar las actividades académicas, fuimos a conocer el Camino Inca y el sitio arqueológico descubierto en 2005 dentro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llamado Huaca 20, que incluye una tumba de tiro con el esqueleto de una joven mujer y su ajuar funerario. Estuvimos parados en una zona habitada por la cultura Lima, que es la que da nombre a la ciudad, y que fue contemporánea de las culturas Moche y Nazca entre los años 100 al 650 de nuestra era. La recuperación arqueológica y el pasado prehispánico
son muy importantes en Perú. A lo largo y ancho de la ciudad y del país, podemos ver los importantes aportes de recuperación y conservación y cómo en el imaginario de los pobladores actuales está presente ese pasado, especialmente el del Imperio Inca o Tahuantinsuyo, el más extendido de la América precolombina, que iba desde Colombia hasta Chile. Ese día discutimos sobre nuestras experiencias locales sobre confort adaptativo y eficiencia energética. Y descubrimos que algunos expertos han encontrado las formas más adecuadas de hablar con los bancos para que elijan financiar proyectos sostenibles. Ocurre a veces que se busca incentivar que las empresas hagan las inversiones, que las familias hagan el esfuerzo en sus domicilios y luego del sector público ese acompañamiento no está. Entonces claramente hay que dar el ejemplo desde donde podemos obligar, entiendo yo que es desde la propia función pública que se puede obligar a que los edificios sean cada vez más eficientes y que el uso de ellos adentro también lo sea. Para Fitzgerald, la normatividad es un área en la que hay que hacer mucho trabajo y el sector público debería de ser un ejemplo y acompañar a los demás actores. En la pausa de la mañana, mientras tomábamos café y sol en el patio subterráneo del edificio de Ciencias Sociales de la PUC, nos encontramos con la exposición de afiches o láminas de proyectos como el de la Reserva Natural El Imposible, en Ahuachapán, El Salvador. Este proyecto lo realizó el despacho B100 Arquitectos. Heidi Cienfuegos nos cuenta. Lo especial de este proyecto es que representa un sueño que tomó más de 15 años en construirse. Pero más allá de los números y resultados, la reserva busca demostrar algo fundamental, que la sostenibilidad no debe limitarse a reducir impactos. También puede regenerar ecosistemas, fortalecer comunidades. Es un proyecto singular, ya que en lugar de comprar terrenos para construir, se adquieren para ir recuperando y aumentando la extensión del área natural protegida. Algo que desde una perspectiva extractivista puede sonar tan imposible como su nombre, pero que demuestra que cuando protegemos un bosque no solo estamos conservando árboles, estamos protegiendo fuentes de agua, hábitats para la biodiversidad, oportunidades de investigación, educación para las futuras generaciones e incluso medios de vida para las comunidades cercanas que están aisladas de lo demás. Por eso nos gusta hablar de diseño regenerativo, más que únicamente de sostenibilidad. La sostenibilidad busca reducir impactos negativos, lo cual está muy bien, mientras que la regeneración busca fortalecer estas relaciones entre los sistemas naturales y humanos para generar impactos positivos. El imposible nos hace mirar un horizonte que va más allá incluso de la mitigación. No solo podemos adaptarnos al cambio climático o pensar en disminuir sus efectos, sino que existe la posibilidad real de regenerar nuestro planeta. Una persona que sabe cómo hablarles a los bancos es Patricia Mijares, una economista especializada en financiamiento climático y políticas de sustentabilidad. Si tú como banco financias edificación convencional, o sea, si tú ya estás metido en edificación, una edificación sustentable, normalmente una buena edificación sustentable te mitiga riesgos, y todavía no hablo de riesgos climáticos, sino riesgos financieros que para ti una edificación sustentable te puede asegurar flujo de caja. Y entonces un flujo de caja que es un ingreso que te hace que tu crédito se pueda pagar mejor, que entonces a ti como banco lo que te conviene es, pues tú no vas a regalar dinero, que te paguen, ¿no? Y hay muchos temas involucrados donde si es, y ahí ya podríamos hablar de riesgos financieros, riesgos legales, riesgos climáticos, riesgos sociales, que es más fácil empezar a mitigar con una edificación sustentable. Un riesgo ambiental o social es un riesgo financiero. Es decir, si un banco no evalúa los riesgos de financiar una construcción sin observar lo climático, inundaciones, cortes de energía o escasez de agua, eso es inmediatamente costoso. Creo que especialmente en Latinoamérica tenemos muchos problemas con la adaptación, con el calor, con el agua,
con la seguridad, y todos estos temas están dentro del Minegivario. Es una guía que ayuda para desarrollar barrios que están adaptados. Stephanie Steiner se refiere a la certificación Minegivario que abona a la normalización de los créditos verdes. Día 5. Hoy se presentan los resultados de los retos. Los equipos multidisciplinarios y multipaís pensaron soluciones en conjunto. La metáfora que hemos estado haciendo desde el día 1 es: llevemos un plato de cocina y todos aportemos distintos ingredientes con texturas, sabores, colores, desde cada uno de nuestros países, pero al final la receta solamente se hace única si cada uno aportamos un ingrediente que le da ese toque final, como a la receta para llevarlo a una estrella Michelin. Cada equipo presentó de manera creativa su propuesta para solucionar el reto. Entre otras formas, se inventaron una obra de teatro y un noticiario. Natalia Carrero narra la solución que su equipo encontró al reto de Ecuador. El reto planteaba que a partir de las edificaciones del patrimonio moderno de los centros históricos de las ciudades latinoamericanas, en este caso Quito, pudiéramos trabajar una estrategia pues que permitiera revivir un poco esos edificios y como con la idea de la revitalización. La propuesta es el desarrollo de un sistema modular. Lo que nosotros propusimos fue un sistema que pues interpreta muy bien las necesidades del 2026, ¿no? Lo que se está haciendo en la arquitectura en todos los frentes, usos, climas y tipologías en el mundo, que tiene que ver con la flexibilidad, la resiliencia, la capacidad de adaptación, la capacidad de expansión, pero también de decrecimiento o de contracción. Y con esa idea lo que nosotros propusimos fue diseñar un módulo mínimo habitable, acondicionable, que pudiera entender la tecnología local, el requerimiento específico de esa comunidad o de esa ciudad y de ese inversionista, por ejemplo, y poderlo transformar en un sistema desmontable, pues que hace las veces como de unidad mínima habitacional, pues que pueda además resolver distintos usos y distintos requerimientos. A mí esa solución a veces me hace pensar como en la idea de una escenografía, ¿no? Es como ir llenando de telón de fondo, ir componiendo una serie de escenas y una serie de pequeñas unidades que al final construyen el paisaje en donde ocurren determinadas acciones, y que cuando las acciones que tienen que ocurrir cambian, pues esas unidades que sirven de telón de fondo son capaces de moverse, adaptarse o ser reemplazadas por otras. Escuchemos qué opina Yadira Álvarez. Ha sido muy bonito ver el proceso de trabajo colectivo, metodológicamente propuesto. Veo que los dos grupos que trabajaron en el reto de integrar criterios de rehabilitación patrimonial con los de sostenibilidad lo enfocaron de una manera creativa, distinta, pero además se nutrieron de todos los aportes que fueron haciendo los compañeros que fueron rotando en las mesas. Con este ejercicio de la vida real, no solo los retos serán resueltos durante un año, sino que los expertos que participaron en ellos se llevan herramientas e ideas cargadas de emoción para implementar en otros proyectos en sus propios países. Como Jorge Álvarez en Costa Rica. Mapeo de los sistemas urbanos, en este caso lo relacioné con la vivienda progresiva, que era mi reto, y la relación que tiene en el territorio con diferentes actores, tanto inmobiliarios como a nivel institucional, y cómo eso nos ayuda a proteger la parte como de sistemas naturales, áreas de conservación, aumentar la resiliencia de poder proteger mantos acuíferos y poder definir en la mancha urbana cuáles serían los espacios más aptos para poder crecer, tanto a nivel de vivienda como a nivel de industria. Clesal es una fiesta, pero llegar a este punto de expansión ha implicado un largo camino. Hay dos pioneras dedicadas a la sostenibilidad con más de 30 años de trayectoria, que nos cuentan que hay ahora que antes no había. Definitivamente hoy día hay mucho más masa crítica desde ya. Mientras que 30 años atrás uno tenía que predicar en un desierto, en realidad, hoy uno se siente acompañado. Hoy hay un ecosistema con muchos actores que están empujando en la misma dirección, y en ese sentido hay, más allá de actores, también mucho más información. Ya no es ideología, sino son decisiones que se basan en información, en datos, en
cifras que se manejan hoy día de manera mucho más clara que 30 años atrás. Nicola Borregard es la responsable de la gestión global de Proyecto CELA y experta en marco regulatorio. Creo que eso es el gran cambio en realidad. Todavía existe esta dificultad de presentar bien el tema de la sustentabilidad a nivel económico. Y creo que todavía la gente lo toma como una dicotomía de repente. Y eso claramente hay que trabajarlo, y esta interdisciplinariedad que hemos promovido por 30 años todavía no está llegando a su fin. O sea, la resistencia sigue siendo la misma, la gente queriendo que salga gratis pero queriendo salir en la foto es la misma. Yo creo que la diferencia más grande es que hoy sí tengo los datos duros, los casos de estudio y las oportunidades que se dejan en la mesa por no accionar. Ya tengo las legislaciones que han avanzado, ya tengo la presión internacional y ya tengo un ecosistema muchísimo más fuerte de gente que ya creció con estos conceptos. Solamente es una cuestión de que te enteres qué oportunidades estás perdiendo, porque ya hay gente que las está cosechando. Alicia Silva, de Revitaliza Consultores de México, y Nicola Borregard, de EBP Chile, son algunas de las pioneras que se volvieron expertas y allanaron el camino. Gracias al trabajo de personas como ellas, hoy estamos en un momento distinto. Y también es distinto porque hoy la tecnología se desarrolla exponencialmente y la inteligencia artificial es una realidad que atraviesa todas las industrias y prácticamente todas las áreas de la vida humana. Teniendo esto en cuenta, CLESAL invitó a Sebastián Carrillo, un geek peruano experto en IA, que cada día mostró algo sorprendente, como que algunas IAs pueden generar información falsa o que las inteligencias artificiales no son realmente inteligentes, pero sí nos pueden ayudar si las sabemos usar. Siempre recomiendo encontrar una herramienta que sea para un uso específico, bien particular, y no tratar de usar una para todo. Y una herramienta que mostré hoy de Notebook LM me parece una buena herramienta para tener varias fuentes consolidadas y poder actuar de manera responsable y sostenible en cualquier proyecto, ¿no? ¿Y cómo lidiamos con el tema de sostenibilidad de las propias inteligencias artificiales que devoran agua y que están asociadas a marcas también, pues muy asociadas a las guerras y genocidios? ¿Qué piensas de eso? Eso es un tema muy delicado, porque el principal problema es que no hay mucho que podamos hacer nosotros, porque esto está en manos de menos del 1% de la población. Son los corporativos más grandes de Estados Unidos principalmente, que tienen este tema del consumo de agua, del consumo de energía. Yo creo que mientras más vayan creciendo estas tecnologías y se vayan necesitando más centros de datos, se va a tener que innovar o cambiar las fuentes de energía o el tipo de energía que se utiliza para potenciarlas. He escuchado, por ejemplo, no soy experto en energía, pero he escuchado que se plantearía para un futuro usar energía nuclear para llenar de energía estos datos y no tener que usar tanto o petróleo o electricidad. Lo que sí podemos hacer es investigar a fondo las tecnologías que usamos, preguntarnos de dónde vienen, quiénes son sus creadores y qué valores promueven, qué implicaciones medioambientales tienen, cuáles mienten y cuáles ofrecen información fidedigna. También podemos ser selectivos y decidir para qué usamos la IA. Cada vez, la inteligencia artificial está más presente en nuestras vidas, lo que nos empuja a crear un contrapeso desde lo humano. ¿Y qué más humano que reunirnos presencialmente? Grecia Orizano es una de las estudiantes de arquitectura que participó como voluntaria en el curso. Ella nos apoyó en la logística y en uno de los retos. Este encuentro de líderes me permitió ver esas discusiones desde la práctica. Y agradezco en verdad haber podido encontrar personas muy abiertas al diálogo, que también escuchaban las opiniones de los voluntarios, que nos invitaban a participar y que compartían sus conocimientos con mucha generosidad. Mi rol era apoyar en la logística o en las mesas de retos, pero al mismo tiempo tenía la oportunidad de poder escuchar las discusiones. Muchos de los voluntarios
Hemos llegado a CLESAL porque nos interesan los temas de sostenibilidad y porque de alguna forma queremos orientar nuestra carrera profesional hacia estos desafíos. Y quién sabe, quizás en el futuro algunos de nosotros volvamos a estos encuentros ya desde otros roles, aportando ya desde nuestra experiencia como profesionales a unas nuevas generaciones. Claro que nos imaginamos a Grecia y a sus compañeras y compañeros ya como expertos con trayectoria, participando en un CLESAL 20 años más adelante. ¿Cómo habrá cambiado el mundo para entonces? ¿Dónde estará el diálogo sobre la sostenibilidad? Haber podido ser parte de CLESAL me hizo reflexionar sobre la importancia de diseñar pensando no solo en el espacio físico, sino también en las dinámicas sociales, en las dinámicas económicas y ambientales que lo hacen posible. Día 6. El fin de CLESAL. Rafael Millán, de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, fue el encargado de clausurar el curso. Para nosotros en la cooperación, realizar este tipo de cursos no es solamente un check, significa construir redes, construir lazos hacia futuro. Cuando el proyecto no esté más, esas redes, esos contactos, esos mensajes de WhatsApp se mantengan en el tiempo y se llamen uno al otro para decir, oye, tengo una duda sobre cómo implementar una mejora en mi proyecto. Nos ayudamos, oye, ¿cómo mejoramos o cómo empujamos una mejora en una norma nacional, en una norma local? ¿Cómo motivamos el cambio? Eso va a empujar mucho a que cuando el próximo año el proyecto termine, todo este grupo de personas, todo este tejido va a ser mucho más fácil que enlancen sus conocimientos, sus redes de contacto para buscar un objetivo común, que es el que propone la cooperación suiza, de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Que estos cambios que apunten a que la gente vea que el confort y el vivir mejor no es un estándar para ricos, es un estándar para todos. Después de 4 años de trabajo, toca a los actores de los diversos países poner en marcha los aprendizajes en sus entornos. Irma Padilla, cuéntame qué crees que es lo más relevante que sucedió en este CLESAL, qué es lo que te llevas en tu corazón. Lo más maravilloso sigue siendo la red, ahora se potenció. Creo que la metodología de abordaje de un problema fue lo que más me impactó, porque en una semana logramos que personas que no estaban en esos temas, suponte había industria, vivienda de interés social, temas de certificación, entonces seleccionaron a las personas de tal manera que no estuvieran cómodos en su lugar. Primero hubo una incomodidad, después empezaron a surgir las ideas y el producto final fue maravilloso. Quiero hacer muchas cosas. Mucho va sobre confort adaptativo para educación. Es un problema grande en mi país, el problema del confort adaptativo en escuelas, y quiero llevarlo. Lo que me interesa es democratizarlo y tener espacios realmente agradables y de tener espacios confortables para los niños y para las familias. Institucionalmente, CLESAL es una catapulta que permite conocernos, y quizás uno de mis mayores aprendizajes es que antes estábamos haciendo todos algo por la región verde, como por la sostenibilidad de Latinoamérica, pero quizás un poco aislados, estando tan cerca, compartiendo culturas, compartiendo cercanía regional. Y hoy pues ya estamos juntos, entonces nos conocemos, podemos apoyarnos no solamente ahorita, sino en el siguiente mes, en unos años y seguramente en muchos otros más adelante. Seremos una comunidad mucho más robusta, y esta fue la semilla. Y bueno, una red que es más que una red, en realidad yo siento que es una familia, es donde podemos sentirnos que no hace falta esforzarnos para comunicar, porque todos estamos pensando en la sostenibilidad, en un mejor planeta, en ayudar al otro, y eso no pasa afuera. Entonces creo que siempre volver a la red potencia nuestros trabajos en cada uno de nuestros países. Yo creo que lo más importante sin duda es verse, sentirse, tocarse, abrazarse, conversar, mirarse, sentir la energía del otro. Al menos para mí es clave poder ver a la gente con la que trabajo estos mensajes y la experiencia de haber estado
echándole ganas durante algunos años y verse es algo que no tiene explicación. O sea, yo todavía no logro encontrar la palabra para esa euforia de verse una vez de construir algo como con el tiempo. El hecho de tejer esta red y de encontrar gente que realmente tenemos el mismo propósito, la misma vibración, y además ha salido, digamos, rompiendo esquemas de los típicos eventos de capacitación donde llegas, te sientas, te escuchas charlas y te vas, ¿no? O sea, aquí realmente nos hemos compenetrado todos y hemos también creado algo. Gente de muy buen nivel de realmente cuidar este único hogar que tenemos, que es nuestro planeta. El efecto Clesal se expande a través de esta red humana en diversos proyectos y ciudades de América Latina. En Emisor Cero queremos darle seguimiento. Veremos qué sucede en el futuro, 20 años más tarde, cuando Grecia y sus compañeras vuelvan como expertas en sostenibilidad y cambio climático. No lo dejemos al azar. La mejor manera de predecir el futuro es diseñando y ejecutando acciones con impacto. Y tal vez ir más allá del net zero, poniendo en el horizonte la regeneración. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto CELA. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. ¿Usted cómo se llama? Anselmo. Anselmo. ¿Y desde cuándo toca el arpa? Sí. ¿Desde Perú. chico? ¿Desde niño? Sí, desde niño he aprendido. Después hace tiempo lo he dejado. Y ahora lo estoy ¿Otra vez? de